días a todos, soy Adrián Delgado. Hoy vamos a hacer el último webinar de Janus. Bueno, no sé si el último, pero desde luego uno de los más interesantes seguro, que va a ser la demostración técnica. En los anteriores webinars estuvimos hablando un poco de la herramienta que nos ha motivado a hacer este desarrollo y os hemos ido dando un poco de feedback de todas las decisiones que hemos tomado, cómo está evolucionando la herramienta, pero bueno, ya es casi la finalización del proyecto, ya estamos en una fase de piloto en entornos reales, entonces queríamos compartir con vosotros, ¿no? Cómo es la herramienta en vivo, qué es lo que tenemos y todo para que lo podáis ver y podamos ver entre todos eh, cuál es el encaje y cuáles son las ventajas de la solución. En este sentido, primero vamos a hacer un poco de repetición de los anteriores webinars, simplemente para dar un poco de contexto y refrescar los conceptos que teníamos de qué es Janus, para qué sirve. Y luego ya directamente pasaremos a verlo con todos los ejemplos que hemos pensado para dejarlo lo más claro posible. De todas formas, ya sabéis que cualquier duda siempre estamos disponibles, como luego veremos en contacto@parpelblue.net. Así que cualquier duda, cualquier consulta que tengáis sobre Janus, pues siempre estaremos disponibles. Bueno, empecemos desde el principio. ¿Cuál es la problemática que viene a resolver Janus? Como sabéis, se está impulsando mucho la economía del dato mediante espacios de datos, que al final lo que se propone es un enfoque completamente innovador, descentralizado, y que está muy basado en que cada persona o cada organización, mejor dicho, sea el propietario y el gobernante de sus datos. Y esto es algo completamente innovador, pero que permite unos proyectos que yo creo que llevaban ya años queriendo salir y que eran difíciles sin dar unas garantías de seguridad, de privacidad y de control que al final en las empresas privadas pues valoramos mucho más que quizá otras organizaciones de ámbito público en los cuales los datos abiertos es el mejor camino, ¿no? Sin embargo, no todos son ventajas. Uno de los problemas que tenemos, que nosotros hemos visto desde el inicio, es que al final, cuando estás hablando de que cada empresa sea su reino, por así decirlo, nos vamos a encontrar con sistemas heterogéneos. ¿Y de qué estamos hablando? Pues tanto de bases de datos, estamos hablando de herramientas que quizá ya tienen años de recorrido, estamos hablando de sistemas de inteligencia artificial, estamos hablando realmente de cualquier sistema TIC digital que pueda ser objetivo o que pueda tener interés en compartir datos o en consumir datos mediante un servicio de datos en un espacio de datos, valgan las redundancias. Entonces, al final lo que nos vamos a encontrar es que cada empresa tiene sus propios sistemas y nosotros siempre hemos creído que hay que tener muy buena razón para cambiar un sistema que ya está funcionando. Entonces, Janus nace de resolver esta problemática mediante una conectividad intermedia, es decir, Janus es un middleware que se conecta entre las tecnologías de espacio de datos, normalmente los conectores, y los sistemas propios de una empresa. ¿Y su objetivo cuál es? Que realmente haya los mínimos cambios posibles y que se puedan hacer integraciones muy transparentes, muy directas y muy sencillas. Realmente, cuando evaluamos la herramienta, ¿qué tenemos? Se hace una extracción de datos, se hace una transformación de datos y se hace una entrega o una carga. Esto sonará a muchos, un ELT, un ETL, pero que ya vamos a ver que tiene bastante más jugo a la hora de traducir este concepto en un espacio de datos. Pero al final nuestra idea es esto. Tú tienes dos sistemas, tú tienes dos fronteras, por así decirlo. Hay que extraer datos de una, hay que transformarlos para dejarlos a gusto del destino y hay que cargarlos en el destino. En espacios de datos hay mucho esfuerzo de toda la comunidad en conseguir una interoperabilidad. Y esta interoperabilidad pasa tanto por la semántica como por las políticas, por la gobernanza, por protocolos de seguridad compartidos entre todo el espacio de datos, etcétera. Entonces es importante que si nosotros vamos a hacer este proceso tengamos en cuenta todos ellos de tal manera que esta herramienta dentro de su simpleza permita
respetar en todo momento todas estas necesidades de los espacios de datos. ¿Para quién está pensada? Para perfiles técnicos y sobre todo para un equipo que quiera encargarse más de la gestión y la seguridad. Y cuando hablamos aquí de perfiles técnicos, uno de nuestros objetivos principales es que no todo el mundo sea un desarrollador experto en espacios de datos para poder utilizarlos. Es decir, cuando nosotros hablamos de perfiles técnicos estamos hablando de una persona que va a administrar y gestionar cómo se hacen estas conexiones y cómo Janus está ayudando a que los datos viajen de una frontera a la otra, de que todo lo que se tiene que hacer sobre los datos se haga, etc. Pero no tiene que ser una persona con unos conocimientos previos extensos, tanto de los conectores como de sus sistemas, como de todo. No tiene que programarlos, por así decirlo. Es una persona que tiene que ser consciente de lo que tiene y de cómo puede aprovecharlo en una solución o en un caso de uso de espacios de datos. Y hasta ahí queremos que llegue ese perfil. Sí creemos que ese perfil tiene que tener ese conocimiento, porque al final quien crea valor para nosotros es el caso de uso y la implantación que hagamos en un espacio de datos. Y al final herramientas como Janus no son más que una herramienta, un habilitador que nos va a ayudar a llegar a ese punto que queremos de una forma más directa. Pero necesitamos saber cuál es el camino y cuáles son nuestros objetivos organizacionales antes de utilizar la herramienta. ¿Dónde creemos que tiene mucho encaje Janus? Porque claro, hemos hablado ya de espacios de datos, efectivamente, es una herramienta pensada directamente para espacios de datos, pero dentro de los espacios de datos estamos encontrando sectores completamente diferentes entre ellos y estamos encontrando también muchas aplicaciones que son completamente distintas y que tienen requerimientos completamente distintos. Sí creemos que Janus es muy adecuado para diferentes sectores. Desde nuestro punto de vista, y aquí también puede entrar un poco en juego nuestra experiencia y lo que hemos visto hasta ahora, tiene mucho encaje en sistemas industriales, porque al final es un sector que cuenta con mucho recorrido en digitalización. Estamos hablando de SCADAs, de PLCs, de RPs, de diferentes programas que se utilizan incluso en la producción, que tienen sus propias características, y además sabemos por experiencia propia que en industria son un poco amigos de cambiar softwares que les funcionan muy bien, sobre todo en la capa productiva, y creemos que eso es un enfoque completamente justo y acertado en la gran mayoría de los casos. No el hecho de no actualizar, que eso siempre es necesario, sino el hecho de no cambiar, no decir, oye, yo me tengo ahora que meter en espacios de datos porque tengo interés, tengo que cambiar todas mis herramientas para que sean compatibles. Eso no suele tener mucho sentido. En el sector biosanitario estamos viendo también muchas aplicaciones y casos de uso, sobre todo porque están saliendo muchas herramientas y sistemas concretos para el sistema biosanitario, tanto en materias de privacidad como en materias de inteligencia artificial, que necesitan estas transformaciones y estas cargas. Entonces ya nos puede ser ahí un facilitador de primer nivel a la hora de hacer que estos proyectos se conviertan en desarrollos de días o de 1 o 2 semanas, en vez de en proyectos de ingeniería ya mucho más difíciles. Y finalmente, en todo el sector movilidad, en el cual hay mucha aplicación ya generada, hay muchas herramientas potentes. Estoy hablando de herramientas GIS, estoy hablando de herramientas predictivas. También hay mucho recorrido en la interoperabilidad semántica que tiene el sector de movilidad. Entonces, el tener ahí un sistema que te ayude a pasar de una semántica a otra puede ser muy interesante. Y finalmente, casos de uso con un gran número de sistemas. Es realmente donde luego veremos en la demostración técnica que nuestra arquitectura o nuestro enfoque a cómo tiene que ser esta herramienta y cómo se tiene que gestionar, cómo se tiene que utilizar, está muy pensada para reutilizar, para escalar, para que el hecho de, oye, si yo ayer cogía los datos y los metía en una base de datos y ahora tienen que ir a 7 sistemas diferentes, que no me tenga que romper mucho la cabeza, que pueda reutilizar todo y que eso sea algo que pueda hacer en cuestión de 1 hora, el recoger toda esa información
y pasarlo, automatizarlo y tener la seguridad de que ya he hecho mi trabajo y que todo va a acabar donde yo quiero que acabe y que va a acabar como yo quiero que acabe. Entonces, incluyendo esos sectores que quizá nosotros no conocemos, no hemos tenido tanta incidencia, pues es realmente la visión que tiene Janus, es ayudar, lo dicho, cuando hay muchos sistemas heterogéneos. Entonces, por repasar, ¿qué tenemos? Unos sistemas de una empresa. Aquí lo que queremos con este icono es decir, pues eso, tanto herramientas TIC como bases de datos simples, a los cuales vamos a sacar la información o vamos a meter la información en ellos tras hacer algunos cambios, porque queremos que esta información estén ya en tablas dentro de bases de datos que sean explotables directamente, o que vengan ya con una información contextual que la herramienta final necesite para tomar decisiones o bueno, pues todo lo que vayamos a necesitar. Y finalmente están los espacios de datos. Como veis, a los lados están las fronteras y en medio está la transformación. ¿Qué podemos hacer con Janus? Bueno, vamos a suponer primero un proceso de extracción desde nuestros datos que quizá ya tenemos de producción en nuestro ERP, los transformamos, como puede ser, por ejemplo, a un objeto que dentro del catálogo de datos o dentro de la política que tengo yo dentro de mi espacio de datos aceptada, es válido para compartir y su publicación, ¿no? Y directamente lo pasamos al espacio de datos. Esto sería un flujo, que ya veremos que es un concepto clave dentro de Janus, que bueno, que podemos aplicar directamente. Podemos hacer el camino contrario. Aquí importante entender que cuando decimos extracción, transformación y carga, es bidireccional. En el primer caso, la extracción partía de nuestros sistemas, aquí no, la extracción se extrae desde el conector de espacio de datos que vemos a la derecha, se transforma para adaptarlo a nuestras herramientas y lo cargamos, pues por ejemplo, en una base de datos que tenga acceso pues bueno, los sistemas que nosotros queremos que puedan recibir la información. También podemos directamente no hacer ninguna transformación, decir, oye, yo la transformación quiero que los datos me lleguen puros, tal cual me llegan desde mi espacio de datos, ya vienen adaptados a donde yo lo quiero. Esto es muy normal, pues por ejemplo, si lo que queremos es esos datos directamente guardárnoslos y a partir de ahí ya veremos qué hacemos en los sistemas, ¿no? Oye, pues me los saco del conector y los meto en una base de datos. Otra opción que tenemos es, oye, yo vengo con unos datos que vienen del conector de espacio de datos y por un lado lo meto en un sistema de forma directa sin hacer ninguna transformación y por otro lado sí que le pongo una información contextual para meterlo, por ejemplo, en mi ERP. Es decir, de una sola extracción, por así decirlo, genero dos cargas, dos salidas. ¿Por qué es esto interesante? Porque muchas veces vamos a tener un dato, pero ese dato va a tener múltiples aplicaciones. Entonces Janus ya está pensado para que de un solo flujo cojamos ese último paso y podamos multiplicarlo tantas veces como queramos. Técnicamente, ¿qué estamos viendo? Pues los conectores, como ya vamos a ver, son RP, bases de datos, tenemos transformadores, aquí que estamos hablando sobre todo de semántica, vemos ahí ciertos estándares como JSON, RDF, NGSI, LD y sobre todo entre ellos juegos que se pueden hacer, oye, me llega la información en un JSON, pero yo la quiero en un NGSI LD o viceversa. Y finalmente flujos. Y los flujos es el concepto que está uniendo todo lo que hemos hablado hasta la fecha. Es decir, cuando decíamos, oye, lo extraemos desde aquí, lo cambiamos, lo metemos aquí, todo eso dentro de Janus lo vamos a entender como un flujo. Y es como el componente final con el cual se va a trabajar, se va a automatizar, se va a probar, etc. Obviamente, dentro de nuestra interoperabilidad, trabajamos tanto con el conector de Eclipse, con arquitecturas y con recomendaciones y protocolos, tanto de la IDSA como de la DSBA, DSSC. Bueno, no me quiero aquí liar a poner siglas, pero bueno, hay mucho esfuerzo en mantener esta vanguardia tecnológica y ser sobre todo lo más compatibles y lo más abiertos posibles con cualquier tipo de proyecto. Y finalmente con Figuare Data Space Connector, que es de hecho un poco de donde partimos nosotros y obviamente también somos compatibles. Otros puntos relevantes de Janus, bueno,
Janus se ofrece como un software como servicio. Esto es muy relevante porque como tal va a estar separado de las herramientas, es decir, va a ser un flujo que lo vamos a utilizar como cualquier otro software, tiene sus propios endpoints, tiene su manera de integrarse. Está pensado para servicios desplegados y accesibles, es decir, cuando estamos hablando de, oye, hay que meterlo en una base de datos, hay que meterlo en esta, necesitamos que esa base de datos sea accesible porque, de nuevo, Janus es un software como servicio, entonces tiene que poder acceder, no estamos pensando en desarrollos locales a priori. Y sobre todo los elementos aplicables, gestionables y trazables, que creemos que es donde más tiempo y esfuerzo vamos a ahorrar y donde más vamos a facilitar las cosas para pasar de proyectos que quizá en su diseño inicial son verdaderos monstruos de ingeniería a simplemente una configuración de una herramienta y una puesta en marcha. Bueno, vamos a ir con la demostración técnica. Vale, voy a ver si se me está viendo bien. Perfecto, pues esto es Janus. Este es el dashboard principal de Janus, que ya veis que tienen elementos aquí que nos suenan, ¿no? Conectores, transformadores, salidas, que es por así llamarlo. Yo le he estado llamando cargas, pero quizá debería de haber utilizado la palabra salidas desde el principio. Y flujos activos. Vemos que tenemos un pequeño menú lateral, pero es que realmente todo lo podemos hacer desde aquí, porque lo he dicho, la idea es tener mucha simplicidad en lo que hacemos. También tenemos algunas tablas, esto que estáis viendo está en producción, pero es un entorno muy controlado por ahora el que tenemos, ahora lo vamos a ver. Y ya veis que podemos crear o podemos gestionar, incluso ejecutar flujos que tenemos o ir viendo pues eso, los diferentes elementos y todo lo que vamos teniendo, pues oye, que es editarlo, verlo, etcétera. Para tener una demo completa, lo que hemos pensado hoy es directamente hacer un flujo completo desde cero, ¿no? Entonces vamos a empezar por el conector. Cuando vamos a conectores y vamos a ver que realmente el flujo es muy similar en todos, lo que tenemos aquí es un catálogo de conectores que a día de hoy ya no soporta. Vemos Odoo, que realmente es el RP que utilizamos nosotros desde Purple Block y es con el que hemos empezado, que yo os diría que es el sistema más complejo con el que estamos trabajando, porque al final un RP ya tiene sus funciones y ya tiene sus objetivos concretos más allá de mantener datos. Hablamos también de PostgreSQL y MySQL, aquí bases de datos tal cuales, normales, no hay nada aquí que nos vaya a llamar la atención. Y también tenemos BigQuery, porque hemos tenido experiencia con BigQuery y ha quedado en el proyecto. Dos que veis aquí que están inactivos son MQTT y REST API. Para nosotros estos dos son muy relevantes porque venimos también mucho del mundo de IoT. Entonces, tanto MQTT como API REST, que también nos da compatibilidad con otras herramientas, son objetivos que tenemos en el muy corto plazo para dar todo el catálogo de conectores. Creemos que con este abanico podemos adaptarnos a muchísimos proyectos. Al final son bases de datos muy conocidas, son RPs y son sobre todo protocolos de comunicación de facto en la industria, ¿no? En este caso vamos a ir con PostgreSQL. ¿Qué nos pide? Lo primero, un nombre. Esto es lo de siempre, esto es un nombre que sea sencillo para los usuarios de ver, para que luego cuando tengamos ya 5 o 6 conectores hechos sepamos cuál es cuál. Ya le voy a llamar demo conector. Y una URL de la base de datos, en este caso pues porque es PostgreSQL, es un poco la que vamos a utilizar. Que esto sea correcto. Sí, perfecto. Vale. En la parte 2, lo dicho, esto es propio de PostgreSQL. Lo que está haciendo es vernos todas las tablas. Aquí habría más si hubiéramos preparado más, pero bueno, aquí tenemos simplemente unos datos de muestra, de alerta, por ejemplo. Entonces directamente lo elegimos y vamos a siguiente. Aquí nos están dando el endpoint que nosotros hemos puesto de la base de datos y la tabla. Y tenemos un botón, esto lo vamos a ver en más sitios, para comprobar conexión. Lo que está haciendo aquí es una query muy sencilla
que simplemente se descarta para saber que efectivamente hemos metido bien los datos. Vale. Con esto ya veis que hemos creado un nuevo conector. Entonces ya tenemos, por así decirlo, el componente que es capaz de meterse en una base de datos y sacar datos. Lo siguiente que necesitamos es un transformador. Cuando creamos un transformador, lo primero que me dice es, vale, pero ¿de dónde voy a transformar datos? ¿No? Es decir, que ya se empieza a construir ese flujo, por así decirlo. Lo que tenemos es los conectores, ya veis que había uno preparado para el webinar, pero bueno, creo uno desde cero. Y lo mismo, un nombre. Así que vamos a ponerle aquí, ¿no? Transformador. Y directamente cogemos el conector. Una vez lo cogemos, aquí estamos viendo un dato de ejemplo. Este dato de ejemplo que es normalmente el primero que coge, ¿vale? Hemos poblado ya nosotros previamente esta PostgreSQL y vemos que lo que está guardando en nuestro caso, pues tiene toda la pinta de que es un JSON. Vemos una tabla de alerta con los datos que nos vienen con todas las informaciones. ¿Qué pasa? Que quizá este JSON realmente a nosotros se nos queda corto, entonces podemos convertirlo o bien a JSON, esto sé que es redundante, o a XML, o la que sí que tenemos implantada, NGSI-LD. Esto puede parecer redundante, soy consciente de que no tenemos todavía JSON y XML, sobre todo JSON lo tenemos en el punto de mira en el muy corto plazo por lo mismo, porque nos parece que JSON LD son estándares que son muy de facto en la industria y que tenemos que soportarlos sí o sí de salida. Pero ¿por qué querría yo, por ejemplo, pasar de un JSON a un JSON? Bueno, pues porque quizá el JSON que maneja mi base de datos no es el JSON que yo quiero compartir. Quizá aquí hay unas cuantas informaciones que yo no quiero. Entonces lo que nos dejan los transformadores es ver qué queremos compartir, cómo lo queremos compartir y qué datos sí que tienen sentido. Si le doy a NGSILD, lo primero que va a hacer al final, para quien no esté familiarizado en NGSILD, se basa mucho en JSON, como podemos ver, se tiene una traducción semántica muy sencilla, pero tiene sus reglas especiales. Lo que está haciendo aquí Janus es leer el JSON e intentar pasar todo a campos semánticamente correctos de NGSILD. Ya vemos que pone el table value, ya vemos que está metiendo un ID con el URI, ya estamos viendo que, bueno, pues que vamos metiendo todo como se tiene que meter, ¿no? Al final aquí hay una inteligencia de saber qué es cada campo e intentar meterlos de la forma más correcta dentro de NGSILD. También nosotros desde aquí podríamos hacer cambios, pero la mejor forma de hacer cambios, o uno de los que a mí me parecen más interesantes, es incluir los campos personalizados. ¿Qué son campos personalizados? Cuando lo creamos aquí, simplemente nos va a dejar incluir un nuevo campo con un nombre del campo y un valor. Por ejemplo, voy a meter, estaba pensando en meter ID, pero quizá es una palabra un poco protegida para que luego los sistemas lo vayan entendiendo. Así que le voy a llamar demo/field y el valor vamos a llamarle demo webinar. Vale, ¿esto qué está haciendo? Vemos que ya nos ha creado en el inicio un nuevo campo directamente, lo he separado de todos los demás y es tan sencillo como nosotros lo queramos. Y en el formato de salida directamente lo incluye como NGSILD en este caso. Entonces esto es muy importante porque quizá tenemos, estos campos obviamente son estáticos hasta la fecha, hay planes en el desarrollo meter más inteligencia aquí a la hora de hacer ciertos cálculos o hacer ciertas comprobaciones antes de meter el cálculo, pero por ahora es una muy buena forma de incluir sobre todo información contextual o metadatos que quizá nuestro espacio de datos nos requiere y nosotros no tenemos en nuestra base de datos. Entonces, toda esa transformación lo metemos aquí, lo automatizamos y ya sabemos que cada vez que se ejecute este transformador en cualquiera de sus flujos, pues incluirá este campo, ¿no? Entonces es un poco nuestra manera de generar esta compatibilidad
de una forma automática de hacerlo una vez y a partir de ahí decir, vale, perfecto. Y esto obviamente lo podemos editar cuando queramos. Aquí de nuevo tenemos un resumen que nos dice, bueno, pues los nombres, el conector que hemos utilizado, el formato de entrada que tenemos y el formato de salida, así que solamente nos quedaría guardar y de nuevo hemos creado un nuevo transformador. En este caso, así. Aquí lo tengo, el demo transformador, que ya veis que es algo muy similar a lo que teníamos ya preparado. Y finalmente, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos una salida, es decir, este NGSILD que yo he creado en el transformador, que me va a venir de los datos de alert, ¿hacia dónde va? En el catálogo de salidas tenemos algo muy similar. Estamos trabajando en estas cuatro, ya veis que está todo un poco relacionado. En el caso de PostgreSQL y MySQL todavía no hemos finalizado lo que sería la carga de datos, pero bueno, es algo que ya tenemos en conectores, entonces está bastante avanzado. Y luego MQTT y API REST, que es algo también en el corto plazo que queremos tener. Por ahora, ¿por dónde hemos empezado? Pues un poco por la más compleja, que en nuestro caso es Orion Contest Broker. El Contest Broker dentro del FreeWire Data Space Connector es el que se encarga de este envío de información en el plano de datos. Entonces ha sido el mayor habilitador para que nosotros probemos que la compatibilidad en un flujo concreto, ya no solo de control, sino también de datos, que es un poco donde tiene el foco puesto Janus, de que esto se puede hacer y que de todo se aplica correctamente. Entonces directamente vamos a poner el Orion Contest Broker, vamos a poner aquí output demo y nos pide un host, es decir, el endpoint y el Smart Data Model. El Smart Data Model tengo que confesar que todavía no lo tenemos implantado, pero este sí es uno estoy trabajando, esto que estáis viendo aquí es nuestro entorno de preproducción, por llamarlo de alguna forma. Entonces, este es el sprint en el que estamos actualmente, acabar esta configuración de salida con Smart Data Models, que es una iniciativa, para los que no la conozcáis, que aboga mucho por una interoperabilidad semántica en cuanto a, yo lo llamaría contexto. Es decir, que si yo hablo de una alerta, por ejemplo, ¿por qué íbamos a tener una definición de alerta diferentes yo y otra empresa de seguridad? Es mucho más inteligente generar un modelo que pueda ser compatible con todos nosotros y que todos generemos ese modelo de alerta. De tal manera que si yo estoy haciendo una alerta muy simple de detección de presencia más humo, por ejemplo, y le pongo cosas como la localización, la organización que lo ha generado, la hora de la alerta, y la quiero compartir con una empresa que trabaja con muchísimos más campos que nosotros, porque quizá también está metiendo el sensor que ha generado la alerta y cuál es el responsable de seguridad que está en ese momento y al cual se le han enviado unos cuantos campos más. Smart Data Models aboga porque pongamos un criterio de qué campos son obligatorios para todo el mundo y todo el resto sean campos opcionales, de tal manera que aunque nuestros sistemas tengan una complejidad completamente diferente, sea muy sencillo entre nosotros enviarnos información y trabajar. Si bien yo tengo muchos campos opcionales que no voy a usar en mi información, y esta otra empresa que está más especializada en seguridad, pues sí que los usa, pero al final del día el modelo es el mismo, esté más o menos completo. Y creemos que esto es una ventaja competitiva que nosotros abogamos, porque en espacios de datos tiene una cabida que realmente tiene una utilidad demasiado grande como para obviarla. Entonces lo hemos metido. Ahora mismo me lo va a pedir, pero ya os digo yo, os hago la confesión de que realmente no se va a aplicar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a poner aquí la salida a Orion LD y aquí voy a poner alert model, pero lo he dicho, no está. ¿Y qué nos pide el transformador? Así como el transformador nos pedía el conector, vemos que la salida nos pide el transformador. Oye, ¿yo de dónde voy a sacar los datos ya preparados? Porque tienen que estar preparados. De nuevo, quizá en el transformador no hemos hecho nada, pero
¿cómo llamarlo? Por orden o quizá por un poco de higiene a la hora de usar la herramienta, nos va a pedir siempre, aunque ese transformador no haga absolutamente nada, que lo tengamos de tal manera que siempre las cosas van a estar conectadas y todos los flujos, incluso si no hemos trabajado previamente, si ha sido un compañero, siempre vamos a ver exactamente lo mismo. Se sacan los datos, se transforman o no se hace nada con ellos y se cargan. Entonces vamos a coger aquí el transformador y efectivamente podemos llegar bien a Orión. Entonces ya tenemos nuestros tres elementos, ya tenemos un conector, ya tenemos un transformador y ya tenemos una salida. ¿Qué nos queda? Pues generar un flujo. El nombre del flujo voy a llamarle DemoFlow y el modo de ejecución lo voy a poner manual. Tenemos manual y programado. ¿Programado qué es? Pues oye, darlo cada tanto tiempo. Cosas como, oye, cada 5 minutos recógeme todos los datos nuevos que yo tenga en PostgreSQL, conviértelos a NGSILD y directamente mándaselos a mi conector de espacio de datos. Aquí para la demo lo vamos a hacer manual, pero bueno, esto sí que es una funcionalidad que ya tenemos activa porque consideramos que era una de las funcionalidades base que tenemos que probar en nuestro piloto. Una vez tengamos los parámetros generales, que como decíamos antes, sirven un poco para lo que es el propio flujo, ¿no? el saber nosotros de qué flujo estamos hablando, tenemos el conector. Veis que aquí tengo todos los conectores. Esto es muy relevante porque lo que habíamos dicho antes, son los flujos los que nos permiten reutilizar. Es decir, ahora vamos a hacerlo con el demo conector, veréis que luego está el transformador, pero aquí podríamos tener otro transformador, porque yo podría haber generado dos transformadores del mismo conector. Entonces, cuando yo selecciono el conector, me van a aparecer todos sus transformadores. De esa forma, yo puedo generar varios flujos desde la misma información, siempre y cuando haya que hacer diferentes transformaciones o haya que cargarlos a diferentes sitios. Entonces, una vez elegimos el transformador, me va a pasar lo mismo, me va a decir, oye, ¿qué salidas están unidas a este transformador? Entonces, en este caso, vamos con el de la demo y finalmente se nos va a hacer un resumen. Oye, lo has llamado DemoFlow, vienes de este conector a este transformador a esta demo. Y ya tendríamos el flujo creado. Entonces podemos ver aquí este flujo, podemos hacer todo, pero sobre todo podemos ejecutar flujo. Vale, vemos aquí un pequeño de que el flujo se ha ejecutado con éxito. Entonces, ¿qué acaba de pasar aquí? Que se ha hecho este conector, es decir, ha buscado en el PostgreSQL, en la tabla alert, los valores que tiene, que en este caso solamente es uno, ha aplicado la transformación con NGSILD y con el campo opcional que nosotros tenemos y ha aplicado la salida directamente a el Orion Contest Broker que nosotros tenemos activo. Aquí acabaría todo lo que hacemos con Janus. Ya veis que directamente podemos, esto podríamos haberlo puesto como programado y aquí simplemente nos olvidamos. Esto ya está configurado. Si yo el día de mañana quiero volver a usar este conector y este transformador y darle una nueva salida, crearía aquí una nueva salida y generaría otro flujo, de tal manera que puedo reaprovechar todos mis componentes para volver a hacer todo este trabajo, o más bien no volver a hacer este trabajo. Y es un poco como vemos nosotros la automatización. Las posibilidades que tiene Janus para nosotros es sobre todo el facilitar, el decir, oye, yo quiero meterme en este espacio de datos y quiero, en principio, mira, las primeras semanas lo voy a cargar en una base de datos, pero luego directamente quiero transformarlo y meterlo en mi ERP. Pues vamos a tener siempre la oportunidad de gestionar todos estos flujos de información desde aquí. Y lo dicho, nuestros sistemas no van a tener que cambiar y nuestro conector de espacio de datos tampoco, porque todo lo vamos a adaptar mediante Janus. Una última prueba aquí, pues bueno, me he preparado esta colección en Bruno para ver dentro de Orion cómo lo tenemos. Simplemente le vamos a hacer una petición de local entities. Ahí está. Bueno, la he hecho un poco antes de empezar el webinar y estaba vacía. Y ahora sí que vemos esta alert. Vemos aquí el URI, es decir, estamos viendo un objeto NGSILD. Si no, obviamente
Orion lo hubiera echado para atrás, no hubiera aceptado otro tipo de carga, y vemos efectivamente que tenemos nuestra propiedad opcional. Entonces, efectivamente, o sea, esto es lo podemos ya a partir de aquí trabajar, eso sí, con nuestras herramientas. Janus, insisto, no se mete en las herramientas, simplemente, bueno, para extraer y para cargar los datos. Pero si digo, oye, ¿esto realmente ha llegado a Orión? Me meto en Orión y lo veo. Si lo he cargado en una base de datos, me meto en esa base de datos y lo veo. Porque Janus tiene los mínimos niveles y privilegios de seguridad, está diseñado así, para resolverme ese flujo intermedio, que es realmente donde vemos que puede haber muchos problemas. Así que bueno, esto es un poco todo. Esto ha sido la demostración técnica. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por supuesto, y como decía antes, cualquier tipo de duda nos podéis contactar en contacto@parpelblog.net, o directamente contactar conmigo o con cualquier compañero por LinkedIn o por el medio donde nos encontréis. Y nada, pues por comentaros un poco siguientes pasos, ya veis que estamos probándolo ahora mismo con entornos reales. Lo que hemos visto sí que está preparado, pero son bases de datos y son contest brokers que están en producción, pero son nuestros, y ya empezamos a hacer en el piloto con diferentes colaboradores del proyecto que nos están dejando entrar en sus sistemas, que nos están dejando hacer pequeñas pruebas, etcétera. Entonces estamos ya en esta fase de piloto, pero como veis, el desarrollo la verdad que ha ido muy bien, estamos muy avanzados. Estamos ya poniéndole un poco la guinda y terminando los desarrollos que teníamos previstos, y ahora lo que necesitamos es realizar este esfuerzo comercial para llegar a los proyectos de espacios de datos donde ya nos genere valor. Entonces, si tenéis alguno de estos proyectos, por favor, contactadnos, porque para nosotros es muy importante que esta herramienta se pruebe y que ahorremos tiempo. Tenemos una confianza muy grande en que Janus facilita mucho este trabajo, y creemos que este problema va a ser recurrente en la gran mayoría de casos de uso y de proyectos de espacios de datos. Entonces siempre estamos dispuestos a colaborar, y sobre todo, bueno, ya veis que al final nos basamos mucho en conectores, en transformadores, en salidas. Cuantos más sistemas veamos, más vamos a aprender, más vamos a poder personalizar, y más calidad va a tener Janus como herramienta en su conjunto. Entonces nosotros estamos completamente interesados en empezar a aplicar Janus a todos estos proyectos de espacios de datos. Así que eso ha sido todo por esta vez, y lo dicho, encantado de hablar con vosotros, de haceros esta demo técnica, y cualquier consulta pues quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias.